Sin duda todos estamos muy agradecidos de nuestro Dios por su misericordia y bondad diariamente para con cada uno de nosotros. Hoy deseo que el Señor te bendiga, te guarde a ti y a toda tu familia. Vamos a reflexionar en el capítulo 22 del libro de los Hechos, pero antes te invito a orar. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, agradecemos todas y cada una de las bendiciones que nos brindas de día en día. Querido Padre, rogamos nuevamente que puedas bendecir a todos nuestros amigos y amigas de las diferentes plataformas, a nuestros hermanos y a toda persona que desea serte fiel. De la misma manera, te pedimos que el Espíritu Santo nos pueda guiar en esta reflexión. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Debemos recordar que en el capítulo 21, entonces a Pablo lo llevaban en alza por el maltrato, por los golpes que había recibido, y ahora está parado en las gradas y le pide al tribuno que le permita hacer su defensa. Y comienza este gran siervo de Dios con las siguientes palabras. Dice así: varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo. Entonces comienza a relatar Pablo que él había nacido allí en Tarso de Cilicia y que era una ciudad importante, pero había sido criado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un profesor, un maestro de la ley, muy respetado, un fariseo. Entonces cuando comienza a decirle, había silencio, la multitud cayó. Y entonces le comienza a decir todo lo que le había acontecido. Dice que él era celoso, que estaba persiguiendo a los que seguían este camino del cristianismo, que los llevaba presos, y aún, dice, consigue cartas para traerlos presos de los que estaban en otras ciudades como Damasco. Y dice, además, dice, y aquí también hay hombres que me dieron esas cartas, están presentes todavía aquí, ya habían transcurrido 23 años. Entonces está presentando esta defensa y todos estaban escuchando, y dice además, yo también sostuve las ropas de aquellos que apedreaban a Esteban. Entonces declara eso, y llevaba a hombres y a mujeres a la cárcel, los arrastraba. Y iba yo camino a Damasco y se me apareció una luz repentina, una gran luz, y salió una voz y me dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces yo le respondí: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y dice que los que estaban con él cayeron, vieron la luz, pero no entendieron la voz. Y de allí fue llevado entonces a Damasco, conducido, porque quedó ciego, y estuvo 3 días allí en oración, en ayuno, no encontrándose perdón, pero la voz le había dicho: anda y allá se te dirá lo que tienes que hacer. Y estando allí, Dios envió al discípulo Ananías, quien orando les impuso las manos y al instante recobró la vista. Y dice así, realmente dan ganas de leer así, versículo por versículo. Quiero leer algunos de ellos. Por ejemplo, el versículo 12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista. Y declara: él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y Saulo se bautizó de inmediato y comenzó a esforzarse con gran denuedo para predicar el evangelio. Pero allí en Jerusalén Dios le había enviado lejos, porque en Jerusalén le dijo el Señor: no te creerán. Y entonces está declarando todas estas cosas en su defensa, y dice el versículo 20: y cuando se derramaba la sangre de Esteban, su testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y entonces allí, cuando hasta allí lo escucharon la multitud,
y ahora comenzó allí a gritar, a tirar tierra, di que este hombre merecía la muerte. Amigos, todo lo que estaba aconteciendo allí, Pablo, pero Dios le había hecho una promesa: no temas, porque tú me serás testigo también en Roma. Dice así, entonces el versículo 24, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azote para saber por qué causa clamaban así contra él. Probablemente el tribuno, que era jefe de 1000, no entendía el hebreo, el mensaje, y pensó que todo ese alboroto era porque este hombre era culpable. Entonces mandó allí que le ataron con correas y lo colocaron allí. Le estaban estirando sus brazos para azotarle, y cuando estaba en ese momento él dijo que era ciudadano romano. Y entonces el centurión va y le da aviso al tribuno y dice que aún el tribuno tiene temor y le hace una pregunta: ¿así que tú eres ciudadano romano? Sí. Y dice: yo lo compré con una gran suma. Y Pablo dice: pero yo lo soy de nacimiento. Entonces hubo temor porque no podía ser azotado un ciudadano romano, si estaba escrito, entonces no podía. Entonces hubo temor y finalmente dice las escrituras que lo tomaron preso allí, y concluye este relato que continúa el día de mañana. Amigos, mira, aquí tenemos un gran testigo de la fe que, sabiendo lo que le iba a acontecer en Jerusalén, fue y comenzó a testificar de todo lo que le había acontecido y cómo Dios lo había usado en la predicación del Evangelio. Por eso el Señor, tal como le dice a Pablo: no tengas temor, yo estaré contigo, el Señor también nos dice las mismas palabras. No debemos tener temor de predicar este evangelio, porque este evangelio son las buenas noticias que Dios nos perdona los pecados, y todo aquel que lo acepta y se entrega a través del bautismo, entonces verá la salvación de Jehová. Amigo, hermano, Dios te bendiga en este día, y que tú y yo y tus amigos y tu familia vean la salvación que viene de Jehová. Dios te bendiga.